Padre Carlos, mire, para el día del inicio del cónclave, para el día 7 de mayo de 2025, a las 10 de la mañana, hora del Estado Ciudad del Vaticano, ha sido convocada la misa proeligiendo Romano Pontífice en la Basílica de San Pedro. El cónclave inicia en la tarde, pero en la mañana, a las 10 de la mañana, es esta Eucaristía. Esta Eucaristía será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, su eminencia el señor cardenal Giovanni Battista Re. En esta Eucaristía, pues la Iglesia Católica, por medio de los señores cardenales, eleva plegarias por el desarrollo del cónclave. Este es el objetivo también de esta Eucaristía. Pero hay una particularidad, y es que quien preside la misa, el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Battista Re, tiene 91 años. Quiere decir que no es cardenal elector. Él va a presidir la Eucaristía, pero no va a ingresar al cónclave. Entonces, padre, en estas circunstancias, ¿quién lidera el cónclave? ¿Quién lo preside? Si él no puede ingresar. Bueno, está previsto en las normas, en las normas que rigen el cónclave, pues que el cardenal Camarleco cumple sus funciones, ¿verdad?, de regir la iglesia, pero ya para el cónclave propiamente, el mismo cónclave se va a encargar de nombrar a aquellos que van a estar digamos, dirigiendo todo este tema de las votaciones, de las elecciones, de todo. Los mismos cardenales van a elegir a quién va a hacer todo eso, ¿verdad? Bueno. En el caso, por ejemplo, del cardenal... diácono, que no entra. Sí, del cardenal decano. Pero el cardenal decano no entra porque es mayor de los que no puede entrar. años. Entonces, cuando no existe la figura del cardenal decano, entonces se utiliza la figura del cardenal más antiguo. ¿Ya? Se utiliza la figura del cardenal más antiguo en orden de promoción. Cuando digo el más antiguo, no significa el de mayor edad, sino el más antiguo dentro de los cardenales. Colegio Cardenalicio. Exactamente, correcto. Perfecto. Bueno, este cónclave ha sido citado en la Capilla Sixtina. Miren, desde 1492, desde el año 1492, la elección del Romano Pontífice se hace en la Capilla Sixtina. Es un recinto que está relativamente conexo al Palacio Apostólico, también es muy cerca de la Basílica de San Pedro. Allí los señores cardenales contemplan, entre otras obras de arte, la representación del Juicio Final, una obra de arte elaborada por el artista Miguel Ángel. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, que ya la hemos mencionado reiterativamente en este programa, señala que las votaciones del cónclave deben ser allí, en esta capilla, la Capilla Sixtina. ¿Qué representa este recinto para la Iglesia Católica? Pues además de ser el recinto del cónclave. Claro, pues tú lo has dicho, es un lugar muy representativo, además porque no es nuevo que sea el lugar de la elección del Romano Pontífice. Ya desde muy antiguo es el lugar donde se congregaba a los cardenales para elegir al Romano Pontífice. Entonces lo que hace el Papa Juan Pablo II es reafirmar que ese sea el lugar del cónclave, que ese realmente sea el lugar del cónclave. Y esa significación especial por todo lo que tú estás diciendo, las obras de arte que existen en el lugar, crean como ese ambiente, digámoslo así, en el que de hecho los cardenales de alguna manera también sentirse allí votando frente al juicio final, imagínense usted, como para reafirmar esa gran responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Claro, de hecho los frescos, es decir, las pinturas que hay en la Capilla Sixtina, una a una representan la tradición y la historia de la salvación. Y yo creo que esto también influye en el discernimiento de los señores cardenales, la solemnidad del lugar. El Estado Ciudad del Vaticano, ¿cierto?, sus oficinas de logística ya han ido disponiendo todo para que los señores cardenales cuenten pues con lo necesario para el desarrollo del cónclave y de las votaciones dentro de la Capilla Sixtina, incluyendo la nivelación del piso, por ejemplo, para que el tránsito interno, ¿cierto?, no vaya a haber ningún percance, que ningún cardenal se tropiece, y logísticamente todo esté dispuesto para el desarrollo de este cónclave. El ingreso será el miércoles 7 de abril a las 4:30 de la tarde, hora local del Estado Ciudad del Vaticano.
¿cierto?, el ingreso para elegir al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Los señores cardenales están citados muy cerca, en la capilla Paulina, cerca de la capilla Sistina, hasta donde caminarán entonando las letanías. Ya dentro de la capilla Sistina entonarán el Veni Creator y acto seguido procederán con el juramento, en el que grosso modo se comprometen a lo siguiente: primero, a cumplir con la normativa que reglamenta el cónclave, a guardar reserva de lo que allí sucede, a no permitir interferencia externa en el desarrollo de la elección. A título personal también juran que en caso de ser electo como sumo pontífice alguno de ellos, ese cardenal desempeñará con fidelidad el ministerio petrino, liderando y defendiendo la misión de la Iglesia Católica, o que estarán al servicio de la persona que sea elegida sumo pontífice, ¿cierto?, para apoyarlo en su misión como líder del catolicismo. Terminado ese ingreso al cónclave, el maestro de ceremonias, de celebraciones litúrgicas pontificias, pronunciará el extra omnes. ¿Para qué? Para que todas las personas que acompañaron el ingreso al cónclave, las cámaras del servicio televisivo del Vaticano, algunos servidores de la Santa Sede, el coro que los acompaña, salgan, porque no pueden quedarse allí, solo se quedan los cardenales electores. Y desde ese instante, con el extra omnes, el colegio cardenalicio queda desconectado del mundo. Padre Carlos, profundicemos en lo que significa ese extra omnes, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla ese momento inicial del cónclave? ¿Qué significa? Bueno, estaba previsto en las normas del Papa Juan Pablo II que en las horas de la mañana la misa proleyendo pontífice, sí, en las horas de la tarde el inicio del cónclave. Eso estaba previsto así. Ahora, una vez que se pronuncia el extra omnes, que literalmente sería afuera, ¿no? Afuera, extra, afuera, salir, ¿no? Afuera todos. Salir, afuera todos, exactamente. Sí. El extra omnes, afuera todos, pero fuera todos los que no tienen que ver... Nada que ver con la elección. Exactamente, con la elección. Esos son todos los que tienen que salir, los que no tienen que ver con la elección. Ese momento es el momento en el que realmente comienza el cónclave, ya se cierra, porque ahí es donde se va a cerrar. Y por eso al pronunciar el extra omnes y salir los que tienen que salir, se cierra la puerta, se cierra la puerta. Y ya quedan automáticamente aislados, Porque además estaba previsto en las normas que ese día ya hay una primera votación. Así es, y vamos a hablar de eso más adelante, padre. Exactamente. Así es. Bueno, se cierran las puertas de la capilla Sistina. Una vez se cierra, ¿cierto?, aunque es privado lo que allí sucede, sí conocemos el paso a paso, porque la norma declara ese paso a paso. Hay una predicación por parte de uno de los cardenales, en parte haciendo una síntesis de lo que han dialogado durante todos estos días. Correcto. Sobre los desafíos de la Iglesia Católica. Posteriormente... Y recordando la responsabilidad del momento. La misión que tienen, ¿cierto?, porque son instrumento del Espíritu Santo para la designación de ese nuevo vicario de Cristo en la tierra. Posteriormente hay algo muy importante, y es que quien preside el cónclave les dice a todos: bueno, recordamos la metodología de elección. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay dudas? Si no hay dudas, continuamos. Además que se le entrega a cada uno las normas. Las normas. A cada uno se le entrega. Sobre su puesto de trabajo. Sobre su puesto de trabajo se le entrega a cada uno las normas que rigen el cónclave. Se les explica el uso de la papeleta, cómo se acercan precisamente, digámoslo así, al altar donde están los escrutadores. El día del inicio del cónclave máximo se puede realizar una votación, sí, esa tarde. Allí en ese momento ocurren varias cosas. Así es. Ocurren varias cosas. La primera, lo que tú acabas de decir, se hace la meditación, se recuerdan las normas que rigen el cónclave, pero ya va a haber una primera elección antes del primer escrutinio. Antes hay una primera elección. Por eso, padre. Pero antes de esa elección yo quería hacerle una pregunta. Y va a haber un escrutinio. No, pero hay una primera elección no para Romano Pontífice, no. Los escrutadores. Exactamente, la elección de los escrutadores. ¿Cómo se seleccionan esas personas? ¿Quiénes son los escrutadores? Para decirle a los teleamigos, ¿cierto? A quienes sintonizan Teleamiga, son los que cuentan las papeletas. Sí, se van a escoger 9 personas. Perfecto. Se van a escoger 9 cardenales, ¿verdad? Eso es por sorteo. Eso no es que tiene que ser no. Es sorteo, es sorteo. Al que le tocó, le tocó.
Se van a escoger 9 cardenales. 3 que son los cardenales escrutadores, ¿sí? Entonces esa es la primera elección que va a haber en el cónclave, los 3 cardenales escrutadores. La designación de los cardenales escrutadores. Exacto. Luego 3 cardenales que se eligen para el caso de que cuando llegue el momento de las elecciones, por ejemplo, haya cardenales que no van a poder llegar a la Capilla Sixtina porque amanecieron enfermos, tuvieron que quedarse en cama en la Casa Santa Marta. Entonces estos 3 cardenales son los encargados de ir a recoger el voto y llevarlo de los cardenales y llevarlo de manera segura a la Capilla Sixtina. Y otros 3 cardenales, digamos servidores, que van a ayudar en todo el tema del preconteo y de conteo de los votos a la hora propiamente de las elecciones. Entonces, esa es la primera elección que hay en el cónclave, estos 9 cardenales, que se va a hacer por sorteo. Es decir, a cualquiera le puede tocar alguno de esos 9. Interesantísimo, y además permite observar objetividad. Y hay algo importante, Claro. Estos escrutadores no son los mismos para todas las votaciones. Para las siguientes votaciones también vuelve y juega el sorteo. Y así quiere decir que es rotativo. Claro, y entonces estos 3 escrutadores lo primero que ellos van a hacer es revisar las papeletas. Las papeletas son lo que se le va a entregar a cada cardenal para la elección. Las papeletas en su primera parte van a decir: yo elijo para sumo pontífice. Y abajo está en blanco para que el cardenal escriba el nombre de manera legible, de tal manera que lo que los escrutadores van a hacer es primero que realmente las papeletas solo tengan escrito: yo elijo para sumo pontífice. Que las papeletas estén de manera que puedan ser dobladas, porque ellas van a ser dobladas por la mitad. Entonces, en la primera mitad va a quedar: yo elijo para sumo pontífice, y en la segunda mitad el nombre escrito. El nombre escrito. El nombre escrito. Eso es lo primero que van a vigilar los escrutadores. Y de que se le entregue a cada cardenal las papeletas necesarias para la elección. Maravilloso, padre. Bueno, continuamos con el padre Carlos en este diálogo tan interesante sobre el desarrollo del cónclave. Padre, la norma canónica señala que se requiere como mínimo 2/3 de los votos, ¿cierto?, para elegir papa. En este cónclave, si llegan los 133 cardenales que están previstos, estaríamos hablando de 89 votos. Si en la primera votación, que cotidianamente hay el primer día, no se elige romano pontífice, los siguientes días se realizan 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde, es decir, 4 votaciones al día, ¿cierto?, hasta que ya se elige un candidato que logre el mínimo de los votos requeridos. Al finalizar cada jornada, es decir, al mediodía y en la tarde, el mundo se entera del resultado por cuenta del color del humo, es decir, humo blanco cuando se ha elegido papa, humo negro cuando no ha habido elección, ¿cierto?, de un candidato que logre el mínimo de votos requeridos. En los últimos días, el Vaticano publicó las imágenes, ¿cierto?, de la instalación de la chimenea en el techo de la Capilla Sixtina. Padre Carlos, ¿cómo se produce este humo con color diferenciador? ¿Cómo se logra ese color, ¿cierto?, de humo que le permite al mundo entero enterarse de la noticia, de si se eligió o no se eligió romano pontífice? Bueno, realmente el color se da por elementos químicos que se utilizan, ¿verdad? Porque pues, físicamente se da la quema de las papeletas. Y no solamente la quema de las papeletas, sino todos aquellos documentos que se han utilizado para el escrutinio, cuántos votos tuvo el formato cuentavotos, digamos. Exactamente, sí. Todo eso debe ser quemado junto con las papeletas, ¿ya? Para eso son las famosas estufas, ¿verdad? Para ser quemado eso, ¿verdad? Pero entonces se utilizan unos químicos para darle el color al humo, ¿no? Para saber que en ese momento se están quemando realmente las papeletas. Si no hubo el consenso para la elección del romano pontífice, a través de unos químicos se le dará el color negro al humo. Y en el momento en que ya hubo el consenso, se eligió el romano pontífice, entonces se utilizará el color blanco, ¿no? Entonces habrán unos químicos utilizados para dar el color blanco al humo, ¿no? Son las maneras de
decirle al mundo, bueno, todavía no nos ponemos de acuerdo, o la manera de decirle al mundo, bueno, ya, ahora Ya. sí, nos pusimos de acuerdo, ya hay sumo pontífice, ya es romano pontífice. Y aunque es una nomenclatura aparentemente sencilla, pues es trascendental en el desarrollo del cónclave, porque así es que la humanidad se entera de primera mano cuando se ha elegido romano pontífice. Y últimamente el humo blanco también lo han combinado con el sonido de las campanas. En ese momento las campanas de la Basílica de San Pedro resuenan en festejo, ¿cierto? Además, en gratitud por la llegada de un nuevo pastor para la Iglesia Católica. Correcto. Padre Carlos, mire, cuando un candidato es elegido papa, es decir, cuando logra la votación mínima requerida, quien preside el cónclave se acerca y le pregunta al elegido si acepta y le interroga respecto del nombre que desea llevar durante su pontificado, porque no se va a hacer llamar con su mismo nombre de pila. Y una pregunta recurrente cuando nos referimos a los papas que se hace la gente es: ¿por qué los pontífices se cambian el nombre? ¿Por qué utilizan otro nombre diferente a su nombre de pila? Bueno, recuerda que Pedro, ese no era el nombre de él. Su nombre era Simón. Simón. Y Jesús es el que le coloca el nombre de Pedro. ¿Ya? Y entonces cuando Jesús le coloca el nombre a Pedro, tú eres Pedro, tú eres la piedra sobre la cual voy a edificar la iglesia. Y entonces viene todo ese texto que nosotros conocemos, referido a la iglesia, los poderes del infierno, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en el cielo quedará, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces, a partir de ese momento ya no se conocerá más como Simón, sino como Pedro. Entonces, ese nuevo nombre manifiesta la responsabilidad que él tiene ahora en la iglesia. Es decir, Pedro significa realmente lo que él ahora es porque el Señor así se lo ha dado. Es decir, el colocarle el nombre de Pedro es como darle al Señor todo el poder que le da sobre la iglesia, ¿no? Y es la misma significación que tiene hoy el pontífice. Cuando el pontífice escoge un nombre, es como el nombre que le da Pedro, el nombre que le da Jesús a Pedro. Es decir, es el nombre que él escoge para desarrollar su misión. Es el nombre para su nueva El nombre misión. que marcará la identidad de su pontificado. Exacto, por eso ya no hablamos de Karol Wojtyla, por eso ya no hablamos de Joseph Ratzinger, por eso ya no hablamos de Jorge Mario Bergoglio, sino que hablamos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI o de Francisco, Papa Francisco. porque ese es el nombre que identifica su misión en la iglesia. De hecho, el Papa Francisco, ¿cierto? El sumo pontífice pues está dispensado, es decir, puede por autonomía propia publicar acontecimientos que se den durante el cónclave que lo eligió, y él mencionó en una entrevista que cuando ya en la recta final del escrutinio identificaron que él había alcanzado la mayoría de votos requeridos, un hermano cardenal se le acerca y le dice: no te olvides de los pobres. Y digamos que esa expresión, ¿cierto? Ese comentario también llevó a la escogencia de este nombre de Francisco, que indudablemente marcó la identidad de este pontificado, que fue un pontificado en función de los vulnerables, en función de los más necesitados. De la naturaleza, así es, del medio ambiente, como lo hacía Francisco. Como lo hacía Francisco. Lo recordaremos siempre, además, precisamente por, digámoslo así, esos temas insignias de su pontificado que se resumen en su nombre, Francisco. Cuando el Papa acepta, pues abraza, saluda a sus hermanos cardenales y se dirige al recinto que se ha conocido popularmente como la Sala de las Lágrimas, ¿cierto? Es un espacio que está en un costado esquinero de la Capilla Sixtina, y allí el nuevo pontífice es revestido de color blanco. Generalmente, ¿qué ornamentos, qué vestiduras esperan allí, ¿cierto? Al elegido, y por qué se le llama Sala de las Lágrimas a este espacio. Bueno, fíjate que cuando el Papa ya escoge su nombre, viene allí un momento importante con los cardenales. No solamente los cardenales lo van a abrazar para felicitarlo, sino que allí también hay como el juramento de los cardenales a ese reconocimiento de él como sumo pontífice. Es decir, los cardenales, ese es un gesto de reconocimiento de la autoridad del Papa.
que hacen los cardenales. O sea, los primeros que reconocen la autoridad del Papa son los cardenales. Ellos, allí, en un gesto de comunión, reconocen la autoridad mediante del ese Papa. saludo. Mediante ese saludo, sí. De hecho, algunos besan la mano, ¿no?, del nuevo pontífice, porque es el reconocimiento que ellos hacen de la autoridad del nuevo Papa, ¿no? Luego ese paso del que estás hablando a la sala de las lágrimas, pues la sala de las lágrimas porque, como diría uno popularmente, ahí echan su primera lloradita, ¿verdad? Ante la responsabilidad. Ante la responsabilidad que se le viene, ¿no? Además, él está con su vestidura propia de un cardenal, la vestidura roja propia del cardenal, y ahora va a colocarse la vestidura blanca, que será la vestidura propia del Santo Padre, ¿no? El colocarse la sotana, la sotana blanca que lo va a identificar ya como sumo pontífice. Y entonces allí, que fue de las cosas novedosas de Francisco, ¿no? Los zapatos, ¿no? Que allí deben colocarse los zapatos rojos también, y que el Papa no quiso colocarse zapatos rojos, sino mantener los mismos zapatos, sus propios zapatos, ¿verdad? Y también se colocaban o se colocan, sí, y una estola roja que tampoco se colocó el Papa Francisco. El Papa Francisco salió simplemente con su sotana blanca. La usó ya específicamente al momento de la bendición, y también los espera un pectoral, ¿cierto? Exactamente. Aunque el Papa Francisco prefirió mantener el anillo y el pectoral que él ya llevaba. Bueno, cuando el Papa ya está revestido, ¿cierto?, atraviesa el trayecto correspondiente y viene uno de los momentos más emocionantes antes de la salida del Santo Padre, ¿cierto? Y uno de los momentos más emocionantes de la elección papal después del humo blanco es ese anuncio, el Habemus Papam, ese mensaje que traduce tenemos Papa. Ese hombre que se asoma al balcón y hace este anuncio es el cardenal protodiácono. En el cónclave pasado, el anuncio lo hizo el ya fallecido cardenal francés, el cardenal Jean-Louis Tauran. Padre Carlos, ¿qué se puede decir sobre este prelado, sobre el protodiácono que anuncia esta noticia a la humanidad? Recuerda que nosotros hablábamos hace un rato que en los cardenales hay 3 órdenes: las órdenes de los diáconos, las órdenes de los presbíteros y cardenales obispos. Exacto. Cuando nosotros hablamos del cardenal protodiácono, estamos hablando del primer cardenal en la orden de los diáconos. Eso es lo que significa el protodiácono. O sea, el más antiguo de ellos. El más antiguo en la orden de los diáconos, exactamente. Ahora, lo propio de un diácono es el servicio. Y el anuncio. Y el servicio, exactamente. Y el servicio propio del protodiácono es el servicio de salir a anunciar, porque esa es la función del diácono, ¿no? El servicio y el anuncio. El diácono está al servicio de la palabra y del altar. Entonces, lo que hace el protodiácono es lo propio de su servicio como cardenal diácono, como diácono, el salir a servir y a anunciar al mundo que ya hay un nuevo Papa y cuál es ese nuevo Papa, ¿no? Y por eso el Habemus Papam, el tenemos Papa, va acompañado luego después del decir quién es, ¿no? ¿Quién es? Y qué nombre se ha colocado. Y qué nombre se ha colocado. Pero hay algo muy interesante y puede presentarse una particularidad que le daría pistas en ese momento a los medios de comunicación. Y es que si el elegido Papa es el cardenal protodiácono, él no sale a hacer el anuncio, sale el siguiente. El que va en el orden. En antigüedad. El que iría en orden antigüedad, exactamente. Bueno, después de este anuncio del nuevo Papa, ¿cierto?, pues el nuevo pontífice sale al balcón de la Basílica de San Pedro, ¿cierto? La logia principal, la logia central de la Basílica de San Pedro. Allí, por ejemplo, lo esperan los honores militares de la Guardia Suiza, se entona el himno pontificio, el Papa saluda a todos los quienes expectantes lo esperan en la Plaza de San Pedro, pero también a quienes lo observan a través de los medios de comunicación. Y después de su saludo, de esas palabras conmovedoras que todos escuchan, el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué significado tiene esta bendición para los creyentes? ¿Cuáles son las implicaciones, digamos, en el camino de fe de las personas que reciben esta bendición? Etimológicamente, la bendición Urbi et Orbi traduce para la ciudad, para la urbe y para el mundo. Importante entender ese significado. Eso significa Orbi et Orbi.
para la ciudad, para la urbe, que es la ciudad de Roma, y para el mundo. Y para el mundo. Esa es, digamos, la connotación de la bendición. Por eso la bendición Urbi et Orbi, no todas las bendiciones del Papa, digámoslo así, solemnemente son Urbi et Orbi, sino que hay unos momentos para ella. Por ejemplo, aquí, cuando es recién elegido, cuando acaba de ser elegido, cuando se asoma por primera vez al mundo, cuando es presentado por primera vez al mundo. Pero hay otros momentos durante el año litúrgico para esa bendición. En Pascua, en Navidad, ¿verdad? Son los momentos. Pero Padre Carlos, esta bendición conlleva indulgencia plenaria. Y sobre todo en este año que estamos en año jubilar. En año jubilar. Estamos en ¿cierto? año jubilar. Para las personas que estarán listas al anuncio del nuevo pontífice, y que además recibirán esta bendición, con las condiciones. y que han cumplido con las condiciones, ¿qué significa esta indulgencia plenaria para quienes reciben esa bendición? Bueno, la indulgencia plenaria es como aquel mal con el que nosotros hemos ocasionado con nuestro pecado. Nosotros cometemos un pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón, y por eso vamos al sacramento de la confesión y se nos perdona por los pecados que cometimos, ¿verdad? Pero esos pecados han tenido una implicación, han ocasionado un mal. Y es lo que uno dice, dejan una herida, dejan como una herida, ¿no? La indulgencia es el perdón de todo eso. Ya. Porque uno podría decir, pero un momentico, yo recibo perdón de mis pecados, pero si ya esos pecados ya yo los confesé, ¿cómo es que me los van a perdonar otra vez si ya fueron perdonados en la confesión? O sea, sería como algo contradictorio. Entonces, es el perdón del pecado, ya fue perdonado, pero es esas implicaciones que ha tenido, esa cicatrización de esas consecuencias. Esas consecuencias que ha dejado el pecado. Un ejemplo, tú tienes un hijo que te desobedeció. Tú le dijiste a tu hijo, usted no va a salir esta tarde. Tu hijo se fue. Cuando tu hijo regresó, listo, tu hijo se da cuenta que sí, te desobedeció y te dijo, hombre, papá, perdóneme. Pero hay consecuencias. Y tú lo perdonaste. Pero es que además de que él hizo algo que tú le habías prohibido, creó al mismo tiempo una desconfianza. ¿Será que yo sí puedo seguir? ¿Será que mañana que yo le vuelva a decir otra vez a mi hijo, no vas a salir? Ya tú comienzas a dudar, ¿será que de pronto me voy a volver a desobedecer otra vez y se va a volver a ir? Entonces, fíjate tú que una consecuencia de su desobediencia es tu desconfianza, ¿sí? Eso es la indulgencia, el poder restablecer realmente la comunión. Es decir, tú lo perdonaste, pero tú seguiste con la desconfianza. La indulgencia es esa huella, ¿no? En este caso, por ejemplo, diríamos, la huella que quedó de esa desobediencia fue la desconfianza. ¿Ya? La indulgencia es el poder perdonar, o inclusive eso, es decir, borrar todo eso, de tal manera que realmente hay un perdón total del pecado y de las consecuencias que ha dejado el pecado. Pues Padre Carlos, la Iglesia Católica en todos los lugares del mundo, los fieles creyentes estarán expectantes para recibir esta bendición Urbi et Orbi que impartirá el nuevo pontífice, ¿cierto? Una vez sea elegido y salga al balcón principal de la Basílica de San Pedro. Padre, días después de la elección, ¿cierto?, se realiza la misa de inicio de pontificado, porque no es misa de coronación, no es misa de entronización, sino inicio de pontificado. Y podemos decir que es una ceremonia de gratitud con la elección que el Espíritu Santo, ¿cierto?, por la elección que el Espíritu Santo ha hecho por medio del colegio cardenalicio. Pero también en esta ceremonia el Santo Padre oficializa su investidura como vicario de Cristo, como siervo de los siervos, como sucesor del apóstol Pedro, como pastor de la Iglesia Universal en la tierra, como sumo pontífice, como cabeza del colegio episcopal también, como soberano del Estado Ciudad del Vaticano. Después recibe también la cátedra que representa su vínculo como obispo de Roma, la cátedra de Letrán, ¿cierto? Durante esa ceremonia de inicio de pontificado, Padre Carlos,
Tradicionalmente, ¿qué ornamentos, vestiduras o insignias se le entregan al Santo Padre y que representan la potestad que recibe el apóstol Pedro? ¿Cuáles son esas insignias que recibe? Bueno, hay que decirlo, y tú lo acabas de mencionar, que el Papa es Papa desde el momento en que él acepta su elección. Los cardenales lo eligieron, se le pregunta, ¿verdad?, si acepta el ser sumo pontífice, y ya con la aceptación es pontífice. Ya es obispo de Roma, ya es pontífice. ¿Sí? Desde ese momento ya él es pontífice, es obispo de Roma. Por eso no hay luego una posesión, por eso no hay juramentación, por eso no. Y por eso luego después, como una manera pública, digamos, de resaltar lo que significa la figura del Papa, es esta misa, la misa de inicio de su pontificado, ¿verdad? Donde, digamos, propiamente recibe las llaves de la iglesia. Le imponen el palio. Exactamente. Con las llaves de exactamente. Entonces, donde ya propiamente él, digamos, públicamente, digamos, ya ha aceptado ser pontífice, pero que se le entregan estas insignias como una manera de mostrárselo al mundo. Pero no son esas insignias lo que lo hacen pontífice. Así es. Es decir, ¿ya? Es más bien una Eucaristía de inicio de su pontificado. Y esos signos son algo protocolario, ¿verdad? Además, porque recordemos que en esa misa va a estar acompañado de los jefes de Estado, de las monarquías, de representaciones de todas esas países que tienen representaciones diplomáticas en la Santa Sede. Todos esos estarán allí, y seguramente muchos presidentes que irán a saludar los reyes, que irán a saludar al nuevo Papa, que se tomarán la foto también con el nuevo Papa, en fin. Es decir, esta Eucaristía de inicio de pontificado es más un primer acercamiento público a toda la iglesia, a los fieles y creyentes, al mundo, y también un momento para encomendar el pontificado. Exactamente. Para poner en manos de Dios esa nueva tarea. Correcto, exactamente. Padre Carlos Guillermo Arias Jiménez, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha sido muy grato dialogar con usted, Padre. Gracias por recibirnos, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Bueno, ha sido un placer para mí poder acompañarlos, poder tener este rato para compartir y sobre todo pues dialogar sobre esto que algunos podrían decir, porque vieron la historia reciente después de la muerte del Papa Juan Pablo II o después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, pero que a veces no son capaces de ver más allá de lo que de pronto el interés de los medios de comunicación nos muestran, ¿no? Entender la cotidianidad, ¿cierto?, de estos acontecimientos históricos para nuestra Iglesia Católica. Todos nosotros como fieles bautizados tenemos una responsabilidad de orar en este momento, pero además de entender el paso a paso, porque todos somos parte de la Iglesia, Padre. Exactamente, por eso te decía que es bueno haber podido compartir este espacio en ese paso a paso, como tú lo dices, en el poder realmente entender y poder ver lo que la Iglesia tiene previsto para estos momentos. ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación pues solo se ve lo que le interesa al medio de comunicación y nada más. Pero ¿qué hay más allá de todo eso, no? ¿Qué hay más allá de todo esto? ¿Qué es lo que la Iglesia prevé? ¿Por qué lo prevé? ¿Por qué lo hace de esta manera una razón de ser, o de esta forma? Exactamente. Y todo tiene su razón de ser y todo está, tú decías ahorita una expresión milimétricamente puesto o dispuesto para lo que es, ¿no? Pues Padre Carlos, muchas gracias, además porque usted nos ha ayudado a entender no solo la condición humana de estos acontecimientos, sino también la condición espiritual, canónica y de rigurosidad eclesial. Nos unimos en oración a su eminencia reverendísima el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, quien será el lector en este cónclave. Él está allí en el Estado Ciudad del Vaticano hace varios días. También nos unimos en oración al eminentísimo señor cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo emérito de Bogotá, y al eminentísimo señor cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena.
Ellos no son cardenales electores por motivos de edad, pero han acompañado las congregaciones generales previas al cónclave. Nos unimos en oración al Colegio Cardenalicio, instrumento del Espíritu Santo para la elección de un nuevo vicario de Cristo en la tierra. A la Conferencia Episcopal de Colombia, muchas gracias por su hospitalidad. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. La Universidad de la Gran Colombia los invita a seguir conectados con el canal Teleamiga.